Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una de esas historias que, una vez que la lees, ya no se te olvida. Se te queda grabada a fuego, ¿verdad? Totalmente. Hablamos de Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro. Casi todo el mundo recuerda esa brutalidad, la imagen de los dos niños. Hurgando en la basura, sí. Exacto. Pero la pregunta que queremos explorar hoy va un poco más allá. O sea, ¿es solo una historia súper triste sobre la pobreza o es casi un manual de instrucciones de un sistema económico depredador? Es que esa es la pregunta clave, porque ahí está la genialidad de Ribeiro. No es un simple melodrama para nada. Claro. Para entender la potencia del relato hay que situarlo. A ver, estamos en Lima, años 50. La ciudad está en plena explosión demográfica. Mucha migración del campo, ¿no? Muchísima. Gente que llega buscando el sueño de la modernidad y, bueno, se topa con una realidad que los margina, que los invisibiliza y que, en muchos casos, los devora. Ribeiro, como parte de la generación del 50, se obsesiona con esa cara oculta de la ciudad. Y Los gallinazos es quizá el ejemplo más perfecto y cruel de ese realismo urbano. Vale, entonces no es solo un drama familiar, es el retrato de una ciudad que crece, a costa de alguien. Justo. Y en el centro de ese drama tenemos a tres personajes. Bueno, a dos personajes y a una bestia que lo domina todo. El abuelo, Don Santos, los nietos, Efraín y Enrique, y por supuesto, el cerdo, Pascual. Y me pregunto, ¿el abuelo y el cerdo son dos entes separados o son en realidad una única máquina de explotación? Es que esa es la clave. No puedes entender a uno sin el otro. Forman una simbiosis monstruosa. ¿Sí? Si lo miras fríamente, lo que Ribeiro describe es un microsistema capitalista de una eficiencia brutal. El corralón es la fábrica. ¿Vale? Los niños Efraín y Enrique no son nietos, son la fuerza de trabajo. Mano de obra infantil, sin más. La materia prima es la basura de los barrios ricos. Exacto. Y Pascual es el único producto. El capital que tiene que engordar a toda costa para luego liquidarlo en el mercado. Y el abuelo, Don Santos, con su pierna de palo, es el gerente de esta empresa macabra. Un gerente que solo tiene un objetivo, que el cerdo gane peso. Claro. La primera imagen que tenemos de él es ajustándose la pierna y gritando: «A levantarse, ya es hora». No hay un buenos días, es el capataz poniendo en marcha la producción. Exacto. Y su crueldad no es aleatoria, es puramente funcional. Cada cosa que hace está orientada a maximizar el rendimiento. Ahí está. Cuando les obliga a ir al muladar, al vertedero, no es por sadismo, es porque la materia prima de las calles elegantes ya no es suficiente para la demanda de Pascual, que lo describe como un monstruo insaciable. El abuelo está literalmente escalando el negocio. Lo que nos lleva directamente al título: Gallinazos sin plumas. Uf, Es una imagen potentísima, porque un gallinazo, un buitre, es una ave carroñera. Está perfectamente adaptada para su función, ¿no? claro, tiene sus herramientas, sus plumas, pero al quitarles las plumas Ribeiro los despoja de su naturaleza. No son ni niños ni aves, son una versión degradada de ambas cosas, reducidos a una función: recolectar. Se han convertido en herramientas, y en herramientas reemplazables. Esto se ve con una claridad que asusta cuando Efraín se corta el pie con un vidrio. Sí. La herida se infecta, el pie se hincha. Para cualquier abuelo, eso sería una emergencia. Para Don Santos es un problema logístico, un fallo en la cadena de producción. Totalmente. Su reacción es de una frialdad absoluta. Le dice que son patrañas y hasta se compara con él. ¿Acaso no me duele la pierna? ¿Y yo tengo 70 años? ¿Y yo trabajo? La empatía es un lujo que su sistema no se puede permitir. El niño herido es un obstáculo. Y punto. Exacto, un obstáculo para la venta del cerdo. Es un sistema cerrado, brutalmente perfecto. Pero, incluso ahí, empiezan a aparecer cosas que no encajan en esa lógica. Pequeñas grietas. ¿Sí? El texto cuenta que Efraín se hace un tirachinas o que Enrique colecciona cajitas de remedios. Son objetos que económicamente no valen para nada. No alimenta a Pascual. Y por eso son tan importantes. No son solo cosas de niños, son actos de rebelión silenciosa. Son la afirmación de una identidad más allá de su función. Claro, tienen un valor simbólico, no de mercado. Representan el juego, la curiosidad, la belleza, todo lo que el universo del abuelo y de Pascual intenta aniquilar. Es la humanidad abriéndose paso a codazos.
Pero claro, la verdadera prueba de fuego para el sistema llega con un elemento que es la antítesis de la utilidad. El perro, Pedro. Pedro. Un perro flaco, sarnoso, que sigue a Enrique desde el muladar. Si lo piensas con la lógica del corralón, Pedro es un desastre. Una catástrofe. Es como grita el abuelo, una boca más. No produce nada, solo consume. Es un pasivo, una pérdida pura en la hoja de balance de esta empresa. Totalmente. Y es aquí donde se produce el primer gran desafío abierto. El abuelo coge la vara para echar al perro y Enrique por primera vez se planta. Y le dice la frase que lo cambia todo. Si se va él, me voy yo también. Es una declaración de principios. Enrique está metiendo una nueva economía en el corralón, una que no se basa en la utilidad, sino en la lealtad, en el afecto. Está dispuesto a hundir la empresa por salvar a ese perro que no sirve para nada. Y sorprendentemente gana. Gana esa batalla, sí. Y por un tiempo parece que se crea un pequeño refugio. Los dos hermanos y el perro forman una alianza. Sí, el texto dice que Pedro lamía los pies heridos de Efraín. Eso es. Se crea un núcleo de afecto, de cuidado mutuo, que se opone frontalmente al mundo del abuelo. Pero claro, un sistema tan rígido es en el fondo increíblemente frágil. Extremadamente frágil. Su poder dependía por completo del trabajo de los niños. En cuanto Enrique también cae enfermo por el sobreesfuerzo, todo se viene abajo. El flujo de materia prima se detiene. Y la reacción del abuelo es reveladora. Su furia es total. Los llama basura. Nada más que basura. Pero es una furia impotente. ¿Intenta salir él a recoger desperdicios y fracasa? Fracasa estrepitosamente. Su pierna de palo, que en el corralón es símbolo de su autoridad, en la calle es un estorbo. El gerente es incapaz de hacer el trabajo de sus obreros. Y es en ese colapso, con los niños enfermos y el cerdo gruñendo de hambre, cuando la crueldad del abuelo llega a su punto más alto. Es como si el hambre de Pascual se le hubiera transferido a él. La tensión se vuelve irrespirable. Hasta que llega el clímax, que es de una perversidad absoluta. Enrique vuelve, débil del muladar, y se encuentra al abuelo inmóvil, mirando el chiquero. Y dentro, Pascual está devorando los restos de Pedro. Es la lógica del sistema llevada a su conclusión final, la más monstruosa. Uf. El abuelo ha sacrificado el único elemento de afecto, el único ser inútil, para alimentar a su capital. Ha convertido la lealtad en calorías para el cerdo. No puede permitir que nada se interponga. Desde su punto de vista es una decisión de negocio perfectamente racional. Y es esa racionalidad lo que la hace tan terrorífica. Y esa es la gota que colma el vaso. La reacción de Enrique ya no es de sumisión, es de violencia pura. Coge la vara ensangrentada y golpea al abuelo en la cara. Y el desenlace es de una justicia poética y terrible. Sí. El explotador, al retroceder, resbala, su pierna de palo se quiebra y cae de espaldas dentro del chiquero. Se precipita en el foso de su propia codicia. El gerente es devorado, literal o figuradamente, por su propio producto. Ribeiro aquí es magistral. No describe la escena, solo nos da la banda sonora. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Es escalofriante. El monstruo que creó, Pascual, se vuelve contra su creador en el momento en que éste se muestra débil e inútil. Es un final catártico. Rompen las cadenas de la forma más violenta posible y escapan. Parece que han conquistado su libertad, pero Ribeiro no nos da un final feliz. no para nada. Justo cuando huyen, cuando abren el portón, nos deja con una última imagen que te hiela la sangre. La ciudad. Si la frase final es, la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Es demoledora. Absolutamente. Han escapado de un monstruo doméstico, del microcosmos del corralón, solo para enfrentarse al monstruo que lo creó todo. La ciudad, el sistema macro. Han salido de una jaula pequeña para entrar en una infinitamente más grande. Y anónima. O sea que su huida no es una verdadera liberación, es simplemente cambiar de tirano. El corralón del abuelo era un sistema de explotación visible, con reglas claras, con un monstruo al que ponerle cara. La ciudad es un sistema mucho más complejo, más sutil, pero quizá igual de depredador. Exacto. La historia es una crítica feroz a esa promesa incumplida de la modernidad. Muestra cómo las estructuras sociales pueden deshumanizar a la gente, convirtiendo a un abuelo en un tirano y a unos niños en recolectores de basura. La tragedia de Efraín y Enrique es que incluso después de su rebelión, las probabilidades siguen estando completamente en su contra.
Sí. Y esto nos deja con una última reflexión. El cuento termina con ese rumor de una batalla, en el chiquero, la del abuelo contra Pascual. Pero la verdadera batalla, la silenciosa, la que importa, es la que los niños están a punto de librar contra esa gigantesca mandíbula. Claro. Y la pregunta que Ribeiro deja flotando en el aire es tremenda. En un mundo regido por esa misma lógica depredadora del corralón, ¿qué armas tienen para esa lucha? Más allá de ellos mismos. ¿Puede el afecto fraternal sobrevivir donde el afecto por un perro